Buen día, queridos hermanos y hermanas devotos de San José. Con el auxilio del Espíritu Santo y con la intercesión de San José, los invito a meditar en los próximos miércoles, 5 miércoles, incluyendo este día, este primer miércoles, sobre las formas de amar de San José. Vamos a meditar, Dios mediante, en 5 verbos. Son muchísimos verbos que nos hablan de cómo ama San José. Sin embargo, queremos simplificar nuestra meditación hablando de 5 grandes verbos que están presentes en su corazón, en su alma. Vamos a titular esta serie de meditaciones como de la siguiente manera: Caminando con San José hacia el corazón de Jesús. Me parece que es una imagen, una figura muy bella. Caminando con San José, obviamente, a un lado está San José y a un lado está la Virgen María. Y los dos, que son los que saben en dónde queda el corazón de Jesús y los que conocen muy bien el corazón de Jesús, son los que nos guían, los que nos ayudan, los que nos llevan de la mano para poder entrar en las profundidades de ese amor infinito, de ese amor bueno y misericordioso que está encerrado en el corazón de Jesús. Los 5 verbos que vamos a meditar de San José son los siguientes: acoger, custodiar, alimentar, desaparecer y finalmente callar. 5 verbos. Empecemos en este día con el primer verbo. Es importante recordar también que ojalá que esta serie de meditaciones sea como una preparación, como una introducción a la preparación para la consagración de San José. Empecemos con el primer verbo. El primer verbo es acoger. Acoger. Enseña un padre italiano, quien admiro mucho y que he leído algunos de sus textos. Dice que acoger es la lógica esencial de la fe, aunque no solo de la fe. La obra de Dios se acoge, la salvación se acoge, la vida misma se acoge. De igual modo se acogen los hechos, se acogen las personas, se acoge la propia historia, se acogen las situaciones concretas. En la vida tenemos que acoger lo bueno, tenemos que rechazar lo malo. Se acogen o se rechazan las cosas, las personas, los acontecimientos, la propia historia. Así el amor de Cristo se acoge o se rechaza. Así el Evangelio también se acoge o se rechaza. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de acoger a Cristo, de acoger su reino, su Evangelio. Es la salvación. Y las consecuencias de rechazar a Cristo, pues es alejarse de Cristo, es quedarse sin Cristo. A eso la Biblia le llama la condenación, la perdición. Vamos en primer lugar a lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, que es el que hace, sobre todo el que resalta la acogida en San José. Voy a leer algunos textos, algunas citas bíblicas en donde está presente este verbo acoger. En primer lugar, es importante tener presente que hay varias traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén utiliza el verbo tomar. En Mateo 1:20 dice así: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Eso lo dice el Señor en Mateo 1:20. Ahí se utiliza la expresión no temas tomar. Aquí no se utiliza la palabra acoger, se utiliza la expresión tomar, que es sinónimo de acoger o de recibir. En otra parte, Mateo 1:24 dice así: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado
Y aquí viene el verbo, y tomó consigo a su mujer. Mateo 1:24. Otro versículo, Mateo 2:14. Dice, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Mateo 2:21 dice, él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. El padre Rossini, que a propósito escribió un libro muy bueno que aconsejo a todos, que se llama San José, acoger, custodiar y alimentar. Es un libro que aconsejo a todos, sobre todo a aquellos, a las madres y muy especialmente a los padres, aquellos que tienen que ejercer algún tipo de autoridad, aquellos a quienes el Señor le ha encomendado una porción de su rebaño. Les aconsejo este libro, que sé que les va a servir muchísimo. Es escrito por el padre Fabio Rossini. Allí dice que el verbo tomar tiene un sentido que va más allá de lo práctico o instrumental. Es decir, cuando la Biblia dice que San José tomó a María y al niño, no está indicando que lo tomó como el que toma un objeto, como el que toma un instrumento, como el que coge algo de un lugar y lo traslada a otro, sino que aquí la palabra tomar tiene un sentido relacional. Este verbo tomar habla de una relación. Con esto el padre Rossini quiere indicar que tomar aquí no debe entenderse como el que toca un instrumento, es decir, el verbo tomar no es sinónimo de agarrar, sino que tiene un sentido relacional en el sentido de que indica apertura y receptividad a quien se le pide tomar. No se trata de tomar a la otra persona como un instrumento, como el que coge una cosa, sino de recibir a la otra persona en mi vida, de entablar con ella una relación. Por eso es que otras traducciones no dicen tomar, sino recibir. Y existen otras traducciones que, según algunos, usan el verbo más adecuado para expresar lo que quiso decirle el ángel a San José y lo que efectivamente hizo San José. Es el verbo acoger. El verbo acoger. Entonces existen sinónimos: tomar, recibir, acoger. Pero con este verbo acoger, según algunos estudiosos de este pasaje, muy ilustrados y muy conocedores también de la vida de San José, dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que el verbo más adecuado para expresar la actitud de San José ante la entrega de Jesús y de María es la palabra acoger. Las personas se acogen, y aquí acoger es una expresión de amor. Si un padre de familia realmente quiere expresar amor a su esposa, debe aprender a acogerla. Así como la Virgen María lo hizo con San José, así como la Virgen María recibió a Jesús y así como San José recibió a María y a Jesús. Con este verbo la traducción quedaría así. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que haría Mateo 1:20. Y Mateo 1:24 que haría así: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y acogió a su mujer. La acogió. San José recibe la misión de acoger a María y a Jesús. Así como todo padre de familia recibe la misión de acoger a su esposa, acoger a sus hijos. Acoger es amar. Si una persona no acoge a los demás, no los está amando. Acoger es una característica del que ama, y acoger va más allá de alojar. Va más allá de alojar a una persona en la propia casa. Cuando se aloja a alguien se le manda a un rincón y basta. Con todo respeto, hay padres, hay esposos que a veces se comportan así con sus hijos y con sus esposas. No las están acogiendo, no los están acogiendo a los hijos, sino que los están alojando. Acoger es recibir al otro como un precioso bien,
Los demás son bellos, son un tesoro para nuestro Señor, por lo tanto, lo son de verdad, en la verdad, lo debe ser para nosotros. Amar a la otra persona es tratarla en la verdad. Lo que realmente es para Dios la otra persona, sí debemos tratar nosotros a las demás personas. Entonces, acoger es recibir al otro como lo que es un bien precioso, como es un don de Dios. Por lo tanto, acoger al otro es valorarlo y hacerle espacio, no solamente en la propia casa, sino en el alma. Cuestionémonos si las personas que nosotros acogemos en la casa los alojamos en un rincón y ya basta, y no los alojamos en el corazón, y no los acogemos en el corazón, no los acogemos en el alma. Es importante hacer sentir a los que están con nosotros que están en casa también, y las personas que lleguen a nuestra casa, que se sientan acogidas, que se sientan amadas. Amar a alguien es hacer que se sientan con nosotros como en su propia casa. Acoger por lo tanto es hacer espacio, es el acto de dejar que alguien o algo entre en mi vida sin que yo lo haya fabricado. Es decir, no se trata de recibir al otro como a mí se me antoje, de primero moldearlo y fabricarlo a mi manera. No fue esa la acogida de San José. San José acogió a un hijo que no era suyo biológicamente y lo aceptó así como le fue dado. El amor auténtico, por lo tanto, no trata de proyectar cómo debería ser el otro en mi vida, sino de recibirlo así como ya es. El padre Rossini dice una expresión que me parece muy significativa, digna de ser citada. Yo no elegí mi familia, dice él, ni mi nacionalidad, ni mi época. Mi mundo está creado y debo acogerlo como un don. Se acogen, además de las personas, se acoge nuestra propia historia, se acogen los acontecimientos. Quien aprende a acoger lo que Dios le va ofreciendo diariamente en su vida, aprende a amar, o ya está amando, porque es que acoger es una expresión de amor. Por lo tanto, acoger a los demás es distinto de resignarme a soportarlos. ¿Usted está resignado a soportar a las personas con las que vive, o realmente los está acogiendo en su corazón, en su alma? Esa persona ocupa un lugar especial en su corazón. Acoger es de recibir al otro con la fe de que en ellos hay un potencial de vida. Si Dios tiene confianza, si Dios tiene el deseo y la certeza de que puede cambiar a esa persona, ¿quién soy yo para estigmatizarla, para no acogerla y para no creer en el potencial de vida que gracias a Dios puede realizarse en la otra persona? Por esta razón, el padre Rossini compara al que acoge a los demás, lo compara a un buen cocinero, dice así. Y este fue precisamente San José. San José es el mejor de los cocineros. Dice el padre Rossini, dice, el mejor cocinero no es el que tiene los ingredientes más sofisticados y hace ese plato único e irrepetible. Es ese que abre la nevera y se inventa una cena con lo que encuentra. Con las sobras se hacen las mejores salsas, esas sí que son irrepetibles. Qué hermosa expresión, qué hermosa comparación la que utiliza el padre Rossini. No se trata de moldear o de recibir al otro si satisface mis gustos, sino de acogerlo así como Dios me lo entrega, así como me es dado, así amarlo y ayudarlo y cooperar para su crecimiento. Queridos hermanos, este es el primer verbo. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después continuamos con los siguientes verbos con la ayuda de San José. Amén.